Señoras y señores, muy buenas tardes. En nombre del comité organizador, damos a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a esta ceremonia de homenaje al bibliófilo José Luis Martínez 2021, en esta ocasión en honor a Tomás de Híjar Ornelas. Nos acompaña presidiendo este acto el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. El licenciado Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El licenciado Raúl Uranga Lamadrid, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio. El licenciado José Trinidad Padilla López, director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. La maestra María Palomar Berea, editora y promotora cultural. El doctor Sergio López Ruelas, director del Sistema Universitario de Bibliotecas de nuestra alma mater. La maestra Marisol Schulz Manot, directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y por supuesto, nuestro homenajeado, el presbítero Tomás de Híjar Ornelas, homenajeado con el bibliófilo José Luis Martínez 2021. En primer término, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del licenciado José Trinidad Padilla López. Muy buenas noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este homenaje al bibliófilo que la Feria Internacional del Libro celebra en esta ocasión. Saludo con mucho entusiasmo y con mucho afecto a todos los miembros de la mesa de Presidium, así como a las invitadas e invitados especiales esta noche. Desde los inicios de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el año de 1987, una de las tareas sustanciales de este evento ha sido la de acercar a los lectores a la literatura que se produce en español en diversas latitudes y a sus exponentes más representativos. Este año 2021, la Feria Internacional del Libro cumple 35 años y reanuda sus actividades con un modelo ejemplar que combina actividades presenciales, pero que continúa con las actividades virtuales, proveyendo entretenimiento lúdico y de calidad a toda aquella persona que ama el mundo de las letras. Dentro de los eventos que aquí confluyen, se encuentran el homenaje al bibliófilo, que en esta su 21ª edición reconoce al presbítero mexicano, escritor, investigador, maestro de historia de la Iglesia y de filosofía, Tomás de Híjar Ornelas, por su amor a los libros. Bibliófilo, hay que recordarlo, es una palabra que justamente significa amar a los libros. Esta misma distinción ya la han obtenido en ediciones pasadas autores como José Luis Martínez, Miguel León Portilla y Ascensión Hernández, entre otros muy distinguidos mexicanos. En palabras del propio Híjar Ornelas,
El entendimiento y el discernimiento que se obtiene de la lectura es la ruta a seguir para encontrar un verdadero gusto por los libros. Ser bibliófilo y gustar de los libros es ya de por sí un placer y un gozo. Es un sentimiento que se acrecienta en forma casi geométrica. Uno no se da cuenta hasta que ya está totalmente absorbido por los libros, los intereses y la curiosidad casi insaciable para conocer muchos temas y para conocerlos todos al mismo tiempo, si fuera posible. Este amor por los libros nos acerca a ejemplares antiguos y modernos con el interés no solo de leerlos y conocerlos, sino también de conservarlos, rescatarlos y releerlos una y otra vez. Lo que para algunos un libro antiguo puede ser un documento casi sin interés, para otros es una fuente importantísima de conocimientos. El bibliófilo ama los libros por sí mismos. La bibliofilia, sin duda, es un sentimiento subjetivo. Incluso, diría yo, y lo digo por experiencia, hasta deja uno de sentirse mal si reconoce que uno es en cierta forma fetichista. Cuando ama los libros, no solo por lo que contienen, sino por la forma en la que se presentan, por el tipo de letras, por el olor del papel, por la textura de sus páginas. Hay que admitirlo, hay algunos que nos consideramos fetichistas del libro. Es el caso de nuestro homenajeado el día de hoy. El pronóstico que algunos hicieron en algún momento acerca de la posible desaparición del libro impreso es, o ha sido hasta ahora, sin duda, exagerado. El mercado digital es algo paralelo, pues el libro seguirá sin duda siendo garante en el acopio y la transmisión del conocimiento. Debemos estar preparados siempre para abrir nuestra mente y para entender que la cultura es un tema central para la consolidación de una sociedad democrática. La cultura es un instrumento para el diálogo y la competitividad. La cultura, esa gran empresa que nos convoca a todos en actos notables como el que nos ha convocado desde hace 3 días, 4 ya, esta Feria Internacional del Libro, es una verdadera fiesta para el espíritu, para los espíritus curiosos y para los espíritus que quieren compartir con sus congéneres los logros de la cultura del hombre. Por eso, para nosotros el día de hoy es muy grato poder dar la bienvenida y hacer este modesto pero muy sentido homenaje a un bibliófilo de estas tierras, don Tomás de Híjar Ornelas, de quien nos sentimos muy orgullosos los jaliscienses. Sean ustedes bienvenidos a este homenaje. Muchas gracias. Acto seguido escucharemos la intervención del doctor Sergio López Ruelas. Distinguidos miembros del Presidium, querido homenajeado, señoras y señores, buenas tardes a todos y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Un abrazo cariñoso. Volvemos a reunirnos en esta fiesta de los libros que es la FIL Guadalajara y a celebrar a un elemento muy importante en la cadena del libro, el bibliófilo. María Moliner, la gran bibliotecaria española que durante más de 15 años preparó un diccionario que hoy es referente en muchas naciones,
Define al bibliófilo como un amante de los libros, pero también como un estudioso y entendido sobre él o los temas que en él se basa su colección. Nuestro homenajeado se llama Tomás de Híjar Ornelas. Es abogado, sacerdote, profesor, editor, escritor, cronista y bibliófilo. El padre Tomás, como todos lo conocen, es un ser que emana luz cuando camina por la calle, anda en bicicleta o entra a cualquier sitio provocando que la gente voltee a verlo. Hablar con él te deja la sensación de haber conversado con una persona encantadora. Dice que la vida no la entiende sin los libros. Es en ellos donde encuentra el conocimiento del mundo y de los seres humanos. Tuvo la inmensa suerte de conocer bibliotecas y librerías desde niño. Yo era muy feliz en esos lugares, señala, en esos reinos de papeles amontonados. Escuchaba las conversaciones de los mayores, hasta tal punto me gustaban que creía que hablar, que tener conversaciones, era uno de los grandes objetivos de la vida adulta. Continúa. Los libros los divido en leídos y por leer. He ido conformando mi biblioteca como un proyecto de vida. Para resolver las dudas que tenga, acudo a mis maestros y siempre encuentro soluciones. Tengo enciclopedias, diccionarios, monografías. Los consulto para que me echen una mano, porque a mí todo me es necesario, todo me interesa. Mi biblioteca la he aumentado con los libros que cotidianamente he ido incorporando a ella. Algunos eran de la familia y después, la gran mayoría, los he adquirido, me los han regalado y en algunas ocasiones hasta los he rescatado de sitios. Cuando le pregunto qué harán sus libros cuando él falte, me responde, seguirán su vida. Si se perdieran, comenzaría de nuevo. Sería una tragedia, pero no tanto, porque llevo mi biblioteca en la cabeza. Pero me gusta mucho que otros disfruten y aprendan como yo he podido hacerlo con los libros. Ojalá que pronto mi biblioteca pueda estar disponible en una institución. Y es verdad, sin estar catalogados, su biblioteca sabe el orden en el desorden. Él sabe dónde guarda cada libro. Me recita de memoria títulos, autores, tablas de contenido, párrafos de cada uno. Sus libros es su vida, una parte importante de su vida, porque él es un cronista que alude ordenadamente lo que recopila y redacta hechos históricos o de actualidad. Al cuestionarle qué significa para él Guadalajara, es mi patria, mi ciudad, mi tierra. De verdad, soy tapatío para lo bueno y para lo malo. ¿Qué le debo a los libros? Pues los libros han sido mi mayor hallazgo. Gracias a los libros he conocido que las mejores ideas viajan a lo largo del tiempo. Las historias más emocionantes de nuestros antepasados se hubieran perdido de no haber sido por los libros. Y me parece fantástico pensar que somos la única especie animal que es capaz de escuchar las voces del pasado, precisamente gracias a los libros. Los libros han sido los compañeros inseparables de la educación desde los primeros momentos de la historia, el emblema de los profesores y de la enseñanza. De hecho, cuando el aprendizaje empezó a extenderse, fue precisamente la necesidad de enseñar a leer y escribir lo que provocó ese desarrollo y esa expansión. Porque cuando aprendemos a leer, en realidad se abren todas las puertas. Hay una simbiosis permanente entre la educación y los libros. Por otro lado, los libros que se utilizan en las clases, en las aulas, son los que tienen más posibilidades de sobrevivir a lo largo del tiempo y pasan a formar parte de la memoria sentimental de los alumnos cuando son adultos. La escritura ya no tiene límite, ya no tiene frontera, nos pertenece a todos y creo que ese logro tenemos que celebrarlo profundamente,
porque al final lo que la escritura, lo que los libros, lo que las historias hacen por nosotros es dar sentido a la experiencia. Y todo lo que da sentido a la experiencia, lo que nos salva, no puede desaparecer. Podrán suponer que al hablar de todo lo anterior con el Padre, es alguien que sabe de libros, y así es. Nuestro homenajeado, como ya les decía, escribe, edita, revisa, organiza y ama los libros al grado de haber salvado algunos de la basura. Los conserva con la devoción que solo los amantes pueden dedicarle a su lectura. Por ello me gustaría encontrar un diccionario que albergara 1000 formas posibles de agradecerle por su confianza generosa para permitir entrar a su biblioteca casa. Lo he dicho bien, primero biblioteca, luego casa. Porque no vive en una casa, vive en una biblioteca que también sirve mínimamente de casa. Los libros y documentos que lo han cubierto todo, y eso que según su estimación, sus volúmenes llegaban a 30,000, pero dice que ahora conserva un poco más de la mitad porque al reproducirse y multiplicarle, lo amenazaron con expulsarlo. Los libros que empezó a coleccionar desde niño y a leer inicialmente gracias a su abuela materna, a su madre y a su tía Raquel, que fue profesora y que lo llevó antes de los 10 años a conocer la Ciudad de México, y junto con esto 2 espacios que le resultaron fascinantes: el Zócalo, que le causó arrobamiento al contemplar la anchurosa plaza iluminada por la luna, y las librerías de viejo en la calle de Donceles, donde se dijo que esos lugares debían de ser algo así como el paraíso, y que él se quería quedar a vivir ahí. Su tía contempló sus posibilidades, lo premió obsequiándole libros, y con ello le abrió las puertas a su amor por el libro. El niño quiso estar a la altura de este espléndido regalo y quizá merecerlo con los años venideros, y empezó a coleccionar libros. Por ello me dijo, el día que le comuniqué que la Feria Internacional del Libro en su 35 edición le había designado para recibir el homenaje al bibliófilo José Luis Martínez, que no creía merecerlo, pero que le emocionaba que suceda aquí, en su tierra, porque él ama los libros, pero más a la lectura, porque puede parecer una actividad sedentaria, pero en realidad nos devuelve a la condición nómada y andariega de las buenas historias, y que con tantas lecturas ha aprendido que se hace camino a leer, y por eso le gusta que este homenaje se lea como una reivindicación de la cultura tapatía, ya que vivimos en una tierra de pasión artística, de gente que resiste, que bromea, de bella arquitectura, de cielos de oro, de música, de gastronomía, que dan identidad nacional a nuestra patria. Y que la semilla inicial para que él colaborara en el proyecto del Paseo Fray Antonio Alcalde, para mostrar que Guadalajara es una ciudad donde se garantizan los derechos culturales de los ciudadanos y que con el paseo todos debemos aspirar a contribuir al desarrollo de la convivencia pacífica, al fortalecimiento de lo público, a reconocer la diversidad poblacional y a la participación ciudadana, y con ello a la valoración del patrimonio de Guadalajara. Y que esto lo debemos hacer, entre otras razones, porque el 23 de abril del 2022, Guadalajara fue elegida por la UNESCO como la capital mundial del libro, y que existe el compromiso de promoverlo, de promover su lectura, y que en ese tenor debemos forjar acuerdos para que nuestros libros, nuestras letras, vuelen, viajen, recuerden esas mágicas alineaciones que a veces suceden en una misma época, como a finales del siglo XVIII, precisamente en 1792, cuando gracias a los auspicios de Fray Antonio Alcalde, hace 230 años, en la Nueva Galicia, hoy Guadalajara, se registraron 2 acontecimientos que marcaron otros rumbos a la ciudad y a sus habitantes. Se establece la Real y Literaria Universidad de Guadalajara y el invento que cambiaría el mundo, la imprenta. Y se convierte en un territorio
que de pronto se ve favorecido con un paisaje de libros, que tiene universidad y con ello la gran posibilidad de formarse en la ciudad. Al recordar lo anterior y mientras hacíamos el video, que próximamente verán en unos momentos, me di cuenta de que el Padre sabe del placer y el conocimiento que el libro promete. Los libros, quiero decir, que en su caso son muchos libros y cuyo conocimiento lo han llevado, tal vez de una manera obsesiva, a hablar de muchos temas, pero de manera particular de la lectura, de la cultura, de la enseñanza, la religión, alcalde, la música, el arte, el ciclismo, Guadalajara. Me reitera una y otra vez que le gusta hablar con los jóvenes, decirles que el futuro los necesita en esta época terrible, donde pareciera que la cultura no debe existir, que lean libros, porque son cofres de palabras que salvaguardan la memoria de quienes nos preceden, invitaciones a escuchar a quienes albergan el tesoro de la experiencia. Gracias infinitas, Padre Tomás. Y también me habló del homenaje que todos le debemos hacer a los hospitales y a la educación y a la sociedad que lo soñó para todos, a la magia de la imprenta. Volvía una y otra vez a la imprenta para que continúe produciendo los libros que guardan las ideas, las palabras que tejen el relato que seremos contra viento y mareo, con cuidados, con consensos, con libros, con lectura. Muchas gracias. Para darnos a conocer una semblanza de nuestro homenajeado, queda en uso de la palabra la maestra María Palomar Berea. Buenas tardes, estimadas autoridades del Presidium, Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y señoras y señores. Doy las gracias por partida doble al Padre Tomás de Híjar por haberme confiado su presentación en este homenaje al bibliófilo. Y digo por partida doble porque tuve la suerte de haber sido amiga del gran jalisciense cuyo nombre lleva este reconocimiento, don José Luis Martínez, y de ser también amiga del hoy elegido. Ese privilegio incluye haber estado cerca de las bibliotecas de los dos aquí homenajeados, pero no solo eso, también de conocerlas como ámbito amable y propicio para las largas pláticas, para la buena mesa y, claro, entre jaliscienses, para el mejor tequila, blanco, por supuesto. Y es que, como bien dice Gabriel Said, la verdadera misión de los libros es continuar la conversación por otros medios, tanto la actual y personal como la conversación con los difuntos que permite, a despecho del tiempo, escucharlos con los ojos. Tomás de Híjar Ornelas nació en Guadalajara en 1966, es el mayor de 6 hermanos, de una familia de muy vieja raigambre jalisciense y creció en la colonia Atlas, donde fue vecino de su casi contemporáneo Niño Un Millón, que marcó en 64 el principio del desmedido y caótico crecimiento de la urbe. En esa ciudad todavía amable, Tomás de Híjar llegó a la juventud al cobijo de 2 instituciones, a las que profesa inquebrantable lealtad. La Iglesia, en este caso su parroquia del Sagrado Corazón, y la Universidad de Guadalajara, donde cursó la preparatoria y la carrera de Derecho. Esto significa nada menos que al asumirse como hijo de ambas instituciones, el Padre Tomás se ampara bajo las alas de quien es, por elección propia y por fundadas razones históricas, su espíritu tutelar, Fray Antonio Alcalde.
Ya como estudiante de leyes, ingresó en 1987 al Seminario Conciliar de Señor San José y fue ordenado presbítero del clero tapatío en 1998. Desde entonces, a su vocación y profesión del ministerio sacerdotal ha dedicado su enorme energía y no pocos talentos, sobre todo en estos últimos años, como rector del céntrico templo de Santa Teresa. A la dimensión estrictamente espiritual y sacramental de su oficio ha sabido sumar una fructífera actividad en el terreno, por desgracia, cada vez menos atendido por la jerarquía del apostolado cultural e intelectual. A sus empeños y desvelos se debe el renacimiento de ese templo histórico, el crecimiento de su patrimonio artístico, la recuperación y el uso cotidiano de su estupendo órgano y el ejercicio del culto con dedicación y esmero, como prescribe el salmista: Señor, yo he amado el decoro de tu casa, el lugar donde reside tu gloria. Como vecino del centro, Tomás de Híjar abraza de forma activa e infatigable la causa del urgente salvamento, la dignificación y el renacimiento del barrio, cuna histórica de la Iglesia Tapatía y de la Universidad de Guadalajara. Participa en cuanta iniciativa vaya en tal sentido, ya sea civil, oficial o religiosa. En los últimos tiempos se ha dedicado a colaborar en la iniciativa del Paseo Alcalde, a formular las ideas y las oportunidades que encierra y que son una gran esperanza para renovar finalmente el corazón de la ciudad. Está empeñado en ese proyecto cultural y económico que, si se maneja con inteligencia y disciplina, llegará a ser de gran beneficio. La presencia del padre de Híjar es constante en innumerables actos cívicos y académicos, y su participación siempre apreciada en exposiciones, seminarios, foros, asociaciones con propósitos de mejoramiento urbano, de difusión cultural o de formación religiosa. Ha promovido las actividades musicales con frecuentes series de conciertos, siempre gratuitos, en Santa Teresa y otros templos, cuyos órganos antiguos ha buscado que se recuperen. También ha venido dirigiendo y publicando una colección de láminas informativas sobre los edificios religiosos de la ciudad y, gracias a sus cuidados, resucitó el casi exánime Boletín Eclesiástico de la Arquidiócesis de Guadalajara, una de las publicaciones periódicas que, con sus 135 años, está entre las más antiguas del país. También gestionó la creación del Departamento de Estudios Históricos de la Arquidiócesis, en el que funge como secretario y animador principal. A sus empeños se debió el exitoso traslado del Archivo Histórico de la Arquidiócesis, que pasó a su actual sede, la magnífica finca del siglo XVIII, en Reforma y Pedro Loza, y que a cargo de él quedara la heroica maestra Glafira Magaña, quien le dio forma, orden y función de servicio público. También se ocupó Tomás de Híjar del rescate de la biblioteca del arzobispo Orozco y Jiménez, y hasta hace algunas semanas del orden y cuidado del riquísimo acervo del seminario, que ojalá haya quedado en manos aptas. Nunca se ha apartado el padre de la docencia, lo mismo en la Escuela de Conservación y Restauración que en la Facultad de Derecho, en el Instituto Bíblico y hasta hace poco en el seminario, donde sin duda se le echará de menos tras el recambio reciente de su directiva. Y en cuanto a sus tareas más directamente literarias o librescas, ha trabajado como editor de una veintena de libros, ha escrito 6, así como cerca de 40 capítulos en volúmenes colectivos, incontables prólogos, presentaciones, estudios introductorios. Por si fuera poco, mantiene colaboraciones regulares en publicaciones periódicas. Pero ni siquiera tan nutrido currículum aporta gran cosa para explicar los gustos, las aficiones o las pasiones del personaje. Por fortuna, él mismo cuenta cómo nació en el niño la curiosidad por ese objeto casi mágico que fue desde la infancia un libro. Escribe el padre Tomás: si por bibliofilia entendemos la afición a coleccionar libros, y especialmente los raros y curiosos, yo comencé muy pronto y de forma rapaz, incautando en casa de mi abuela los libros e impresos raros y viejos. Y más adelante, el primer libro que tuve lo levanté del suelo,
un Nuevo Testamento en la versión de Reina y Valera. El primero que me cautivó fue la edición de 71 de las lecturas clásicas para niños, en edición facsimilar e ilustrada por Roberto Montenegro. El primer libro que pedí, la edición de Las Mil y Una Noches, en versión expurgada y facsimilar de Saturnino Calleja. El siguiente, Las historias, tradiciones y leyendas de las calles de México, de Artemio de Vallerispe. A partir de lo cual se me clavó en lo más profundo lo que un prefecto del seminario describió lacónico. A ti no te gusta la historia, te gusta lo antiguo. Cuando se le comunicó que había sido elegido bibliófilo del año, su asombro fue genuino. Se preguntaba sinceramente por qué se le habría de homenajear, como un niño asombrado de que se le premie su gusto por las canicas o su afición a explorar las jugueterías. Y es que está en el fondo de Tomás de Híjar aquel niño que de la mano de su padre conoció las sorpresas y los misterios de los libros por el suelo del Baratillo, y también se recuerda como el pequeño acompañante de su tía en México, para siempre deslumbrado por las librerías de viejo. Y rememora su descubrimiento maravillado de las bibliotecas, la del Estado, la del seminario, las de distintos personajes que en muchos casos ha trabajado por conservar reunidas. Quien fuera ese niño aprendió a entender el libro como objeto material y como herramienta de saber, pero también como producto intelectual y artístico, y conoce al dedillo la industria editorial y las artes gráficas, las ilustraciones y fotografías, las ediciones originales y facsimilares, así como todos los procesos de esa cadena que al final pone en las manos y los anaqueles del lector un volumen más, que está siempre disponible, que tiene olor y textura. Tomás de Híjar, quién sabe cómo, ha robado tiempo al tiempo toda su vida para zambullirse en la lectura, ya sea en orden o en desorden. Se pregunta también el padre, con escrúpulos de monaguillo, si realmente no estará desperdiciando su tiempo en cultivar esos gustos y aficiones, y si no tendrán razón quienes se lo reprochan. A lo cual podría responder con la elegante pirueta retórica de Sor Juana. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo? Cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. El uso del tiempo del padre de Híjar tiene algo de prodigioso. Su energía y su inseparable bicicleta le conceden algo muy parecido al don de la ubicuidad. Y en todos lados se encuentra amigos y conocidos para quien siempre tiene un rato de conversación. El ciclismo, esa otra pasión constante, le ha dado viajes extraordinarios como la hazaña de recorrer el Camino de Santiago desde Roma hasta Compostela. Pero también a punto estuvo, no hace mucho, de costarle la vida tras un espeluznante accidente. Celebremos, pues, que siga entre nosotros y hagamos votos porque nunca se agoten su entusiasmo, su presencia en tantas causas nobles, ni su trabajo al servicio de su ciudad, su iglesia y su universidad. Muchas felicidades a don Tomás de Híjar por este homenaje que sí es merecido y a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por su elección. Muchas gracias. Bueno, al padre yo siempre digo eso, que no lo conocí ni en misa ni en una conferencia, lo conocí en una cantina que se llama La Alemana. Yo soy miope de nacimiento y alguna vez pasó que yo tenía bien ganada mala fama de ser un pésimo jugador, que al estar haciendo la selección, los capitanes, yo quedé al final y nadie me eligió y era el número 12. Y entonces
el grupo al que debía haberme sumado como retaguardia, el capitán dijo, no, es que este es muy malo, se lo regalamos. Y el otro le contesta, no, nosotros tampoco lo queremos. Y me fui llorando a mi casa. Tenía 9 años y entonces lo único que se me ocurrió fue clavarme en la lectura. Y desde entonces me dediqué a leer. La lectura se conservó en mi ámbito familiar gracias a la tenacidad de una mujer sencilla, humilde, de pueblo, pero contumaz lectora, mi abuela materna, Bartola Herrera Bañuelos. Y es un enorme gusto, una gran alegría en mi vida contar con su amistad. Tener la calidad de persona que es el padre Tomás como amigo, como confidente, como confesor, como guía, es maravilloso. O sea, con el padre yo he podido comprobar eso, con el padre Tomás, que es posible la amistad en la diferencia. Cuando él se ha cambiado de parroquia, la logística para mover toda su biblioteca es una locura. Mi biblioteca, que comenzó a formarse en los años 70, en esa casa de mi abuela materna, se destruyó con las explosiones del 22 de abril, la casa, pero salvé la biblioteca a las pocas horas de este trágico episodio, gracias a la colaboración de Daniel Aguirre, nieto de Manuel J. Aguirre, que fue un bibliófilo absoluto. Entonces, el día de las explosiones, va a la casa donde yo residía con mi abuela, pero lo primero que me dice, ¿en qué te ayudo? En sacar mis libros. Y fue lo único que sacamos. De algún modo, las grandes bibliotecas personales terminan siendo una extensión de esas personas, de la persona que lo tuvo. Que en ese sentido, pues, el padre no solamente ha ido construyendo una biblioteca, no solamente útil para él, sino para los demás. No solamente es un acumulador de libros, es un amante de la lectura. Y aparte de ser un amante de la lectura, es una persona que transmite todo ese vasto conocimiento que tiene. Pero entonces sí distingue uno entre el bibliófilo acumulador y el bibliófilo que ama a los libros y busca usarlos para lo que se hicieron, para compartir el conocimiento. En esta imagen vemos a un hombre al frente, pero ¿qué hay detrás de él? Libros ordenados, muy ordenados. Sin embargo, su escritorio. En su escritorio se apelmazan y compiten por atención. De igual manera, libros, apuntes, periódicos, notas, revistas. 1000 voces pidiendo ser escuchadas. Conocí a Fray Antonio Alcalde en 1970, debe ser mi recuerdo más antiguo. Hasta que se me ocurrió preguntar y me reseñaron la historia del fraile de la Calavera. Luego tuve oportunidad de tener algunos datos acerca de su participación en la creación de la Universidad de Guadalajara. Y finalmente, el entrar al fondo del conocimiento de el que ha sido sin duda el más grande generador de cultura en el occidente de México, auténtico sabio aspira a ser justo, y justicia es dar a cada uno lo suyo. Y eso en la versión de Fray Antonio Alcalde, que tendría que ser la del Paseo Fray Antonio Alcalde, es que a nadie le falte lo indispensable para sostener con dignidad su vida, se convierta
desde la trinchera de la cultura, de las letras, de la lectura y del conocimiento, es una forma de acercarse al otro. Entonces, que a mí se me reconozca esto, a mí como persona me compromete a devolverle a mi alma mater lo que de ella recibí. Y según se lo he comentado a usted, y quiero hacerlo público ahora en el marco de esta entrevista, quisiera que la Universidad de Guadalajara acoja mi biblioteca, incluso desde este momento, y que esta no corra la suerte de tantos acervos que usted y yo habremos visto se dispersan cuando el que los reunió ya no está en condiciones de usarlos. Este reconocimiento, finalmente, él lo deposita socialmente a la causa de los libros, a que se siga socializando la actividad de leer, que es tan importante. Pues yo diría que esto es un testimonio, diríamos, un testimonio de una persona completa, y creo que se lo merece. Entonces, para nosotros como familia nos sentimos muy orgullosos de tener un hermano así. Y me alegro porque es un título o un reconocimiento, perdón, que no lo buscó, pero que bien lo merece. Y que personas como él, amantes de la lectura y amantes del libro, hacen falta. Bueno, creo que es un reconocimiento muy merecido, máxime cuando lo habitual, por los motivos que sea, en la feria es un poco el reconocimiento a personas y personajes foráneos que no han hecho su carrera en Guadalajara, es decir, que han trabajado desde aquí, donde además se hace la feria. Así que en ese sentido, pues diríamos, yo creo que es un acierto. Por lo demás, también creo algo que se suele decir, que los premios a la larga terminan siendo cotizados por quien lo recibe. En otras palabras, que es el premiado el que premia al premio más que al revés volteado. Absolutamente no lo merezco, que nunca hubiera esperado recibirlo, que en realidad se está reconociendo a un hijo de la Universidad de Guadalajara, que gracias a un proyecto que fundó la visión de un hombre congruente del siglo XVIII, Fray Antonio Alcalde, ha recuperado una cadena de figuras protagónicas que han hecho de esta alma mater lo que a la fecha es el mayor proyecto educativo entre nosotros y de muchos otros lados, y con una visión de expansión que parece inabarcable. A continuación, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara, hace entrega del reconocimiento como homenaje al bibliófilo José Luis Martínez 2021 al presbítero Tomás de Híjar Ornelas.
Escuchemos ahora el mensaje del presbítero Tomás de Híjar Ornelas, homenajeado como bibliófilo José Luis Martínez 2021. Maestro Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. Licenciado Raúl Padilla López, fundador y presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Licenciada Marisol Chulmanó, directora general de la FIL. Doctor Sergio López Ruelas, director general del Sistema Universitario de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara. Monseñor Rafael Hernández Morales, vicario de Pastoral de la Arquidiócesis de Guadalajara y representante del señor arzobispo José Francisco Robles. Honorable Comité de Profesionales de la FIL. En cuanto a mí, Señor, me pongo ante tus plantas para pedirte lo justo o lo injusto, que todo nos es dado pedir. Juan Rulfo. Que hayan ustedes elegido como recipiendario del 21º homenaje al bibliófilo 2021 José Luis Martínez, a un oscuro, aunque empecinado ejemplar de ese gremio y por eso no apto para situarse entre las ligas mayores de tal linaje, me impele a dar cuenta de lo que sería una desmesura en mengua del académico, intelectual y escritor supremo de Atoyac, y hasta del encuentro editorial y literario más importante del mundo en lengua española, sin una justificación amplia. Así que han de dispensar, pero no tanto. Me valgo para ello de un párrafo del oficio de fecha 27 de septiembre del año en curso, en el que el presidente de esta feria me notifica que la institución a su cargo me consideró digno representante de aquellos que comparten la vida con los libros y con el conocimiento que entrañan. Algo hay de eso, ciertamente, respecto a quien con caudales mínimos y a lo largo de muchos años ha formado un acervo bibliográfico no ínfimo, salido casi todo de baratillos, librerías de viejo y ventas de ocasión, armado de pocos centavos, una curiosidad enorme, ilusión desmedida, voracidad y perseverancia, y el buen ojo que sobre la marcha se adquiere. Pero, teniendo ahora la certeza moral de que la bibliofilia es menos afición a coleccionar libros y especialmente los raros y curiosos que amor al libro, en cuanto a herramienta para alcanzar sabiduría, en el trance en que ahora me ven, les propongo que a esta cualidad no la reduzcamos a ser conocimiento profundo de ciencias, letras o artes, tanto como pericia, para sostener como anhelo perpetuo el dirigir las decisiones y las acciones de la vida a favor de la humanidad de forma responsable, plena y consciente, de acuerdo a las premisas y postulados que con discernimiento hayamos abrazado. Así me curo en salud antes de echar mi escala para treparme a los hombros de un bibliófilo nato, Fray Antonio Alcalde, que al tiempo de donar su biblioteca a favor del proyecto, posible gracias a su voluntad titánica, la Real Universidad de Guadalajara, bajo los rasgos que aún mantiene, los de educación superior pública y gratuita, dijo que aquella constaba de pocos libros, aunque buenos. Casi como yo la suya en la torre de Juan Abad, Francisco de Quevedo, con pocos, pero doctos libros juntos. Mi adicción a la lectura y al libro tiene 3 capas del legado alcaldeano. Las muchas horas que en la niñez y adolescencia pasé en la Biblioteca Pública de Jalisco cuando estaba en el Agua Azul, al cabo de pocos años de haberla edificado un alcaldeano supremo, Agustín Yáñez. La educación pública, la educación media y superior vetada para el primogénito de la prole numerosa de un obrero y de una costurera, de no existir, la que de forma pública y gratuita recibí en las aulas de la Universidad de Guadalajara,
y el haber tenido ocasión de compilar fuentes primarias con datos de la vida y obra del dominico para formar una cantera útil para su causa de canonización. Hago pública mi gratitud inmensa, ya se ha mencionado aquí, a las 3 mujeres que alentaron mi condición de bibliófilo: mi madre, Esperanza Ornelas, profesora alguna vez de primeras letras en Tepatitlán, a la que recuerdo, silabario de San Miguel en mano, enseñándome a leer y a escribir. Su progenitora, Bartol Herrera Bañuelos, lectora asidua y bondadosa, en cuya casa y con su acervo comencé mi biblioteca personal, y la profesora Raquel Ornelas Herrera, única hermana de mi madre y mecenas munífica para mi adicción incipiente a la letra impresa, que tuteló con generosidad lo que otra persona distinta a ella habría reprimido por oneroso. Ahora bien, afirmar que el benefactor supremo de lo que hoy es la segunda ciudad en importancia de México, del estado de Jalisco, de la Universidad de Guadalajara y sus hospitales civiles haya sido un bibliófilo nato, sería una balandronada si tenemos a la vista a ese correligionario suyo entre nosotros que fue don Juan Palafox y Mendoza. O quedaría reducido una frase hueca si al lado de su labor humanitaria no nos constaran sus afanes humanísticos, incluso a favor del libro y de su producción. Se impone entonces que concluya mis palabras diciéndoles algo acerca de Fray Antonio Alcalde, bibliófilo. Lo primero a tomar en cuenta como insólito es que no siendo más que el hijo de un labriego a la edad de 13 años heredara de su tío párroco una biblioteca cuando los libros eran carísimos y el analfabetismo moneda corriente. Que a los 17 ingresara a las aulas de uno de los mejores planteles educativos de su tiempo, el de San Gregorio Magno de Valladolid, donde sistematizó su cercanía con la lectura y el libro para ya no dejarla más, pues ordenado presbítero, sus superiores le destinaron a la docencia la friolera de 25 años, que siendo prior del convento de Jesús María de Valverde, contiguo a Madrid, a favor de cuya biblioteca creó un censo no corto, ya con sus rentas episcopales. Muchos años después, nuestro fraile tuvo la responsabilidad durante 8 años de editar libros. Mucho se ha escrito, en cambio, de los restantes 30 años postreros del itinerario vital de este religioso, el que va de los 60 a los 91, en los que estuvo directamente involucrado en dotar de educación, de la elemental a la superior, a los niños y jóvenes de los obispados de Yucatán y de Guadalajara, y que la imprenta en esta ciudad se estableció a modo de corolario de su obra, al grado que el primer libro salido de esas prensas a principios de 1793 fue el de los elogios fúnebres dedicados a su memoria por los canónigos José Apolinario Vizcarra y Juan José Moreno. Teniendo ante mí a los 21 bibliófilos que me han precedido, frente a los cuales no paso de ser eso que de sí mismo dijo el obispo de Chartres, Juan de Salisbury, en su tratado Metalogicon: nos sumus sicut positus superhumerus gigantis. No somos sino enanos, colocados a hombros de gigantes. Me exhibo ante ustedes como uno de los tantísimos eslabones de la enorme red que comenzó a tejer entre nosotros hace 2 siglos y medio, ese genio de la caridad que ahora vemos tan extensa, la cadena, que hasta la FIL forma parte de ella, para elevar desde esa tribuna, la de sus hombros de coloso, tal como lo imaginó Agustín Yáñez en una viñeta literaria de muchos quilates, preces ante quienes ahora dirigen la Universidad de Guadalajara y me escuchan, para pedirles que asuman airosos la responsabilidad ingente que se nos viene encima a los tapatíos en el año 2022, al calor de la decisión de la UNESCO de que nuestra ciudad lleve el título de Capital Mundial del Libro, y ¿por qué no? Que no deje ya más de serlo.
y hasta me atrevo a proponer una ruta a partir de la urgencia para repoblar el centro de Guadalajara. El legado alcaldeano que sigue conservando en el centro joyas, a modo de ciudad universitaria, desde el acervo material humano bajo su custodia, y ahora paseo que lleva el nombre del benefactor. Me refiero a las reliquias de estructuras preclaras de ayer y hoy, que a continuación enuncio. Comencemos con el templo del Colegio de Santo Tomás, hoy sede de la Biblioteca Iberoamericana. Pasemos al convento de San Agustín, que ahora funciona como escuela de música. Situémonos luego en el claustro de Santa María de Gracia, en nuestros días Escuela de Artes Plásticas. Vayamos de allá a la casa diseñada por los padres oratorianos para claustro universitario que hoy sirve como preparatoria de Jalisco. Desplacémonos al edificio Valentín Gómez Farías, erigido a la vera de las viviendas colectivas de Alcalde, las Cuadritas. Y desde su terraza atisbemos al noroeste el grandioso nosocomio que hoy lleva su nombre, y luego de santiguarnos en el santuario de Guadalupe ante su tumba, alcancemos la cabecera del sobredicho paseo, es decir, el conjunto del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades en la colonia Alcalde Barranquitas y con el Parque Alcalde a sus pies. Atrevida y temerariamente propongo aquí que la biblioteca del CUSH albergue una ciudad del libro, de la lectura y del pensamiento crítico, donde se propicie los 365 días previos y restantes de la FIL, un proceso ininterrumpido para la lectura, el libro y el pensamiento crítico, y que el paseo se convierta en el cauce de una biblioteca virtual con herramientas aptas para convertir sus espacios públicos, monumentos, planteles culturales y educativos en el mayor corredor cultural de Jalisco y de México. Para que tal cosa ocurra, es menester darle su lugar a la palabra oral, gestual e impresa, mediante un cauce de comunicación donde por igual circulen en el paseo libros producidos a la manera de Gutenberg, que disponibles de forma gratuita mediante códigos QR. Que en sus espacios públicos y monumentos se ofrezcan presentaciones, talleres y propuestas creativas para inducir a chicos y grandes a la lectura, al pensamiento crítico y a la acción social transformadora, no menos que a la atención humanitaria a los desposeídos y dolientes, que como en los tiempos de Alcalde, son más cada día. Ofrecer en el paseo elementos para crecer en la autoestima, la sensibilidad estética, el aprendizaje y el conocimiento y destreza en las artes y oficios como cualidades mínimas para adentrarse de forma racional y bondadosa en la ciencia y la tecnología, en lugar de quedar sometidos a ella. Vine a hacer en 1987 esta Feria Internacional del Libro a cortas semanas de haberme dado de alta en el mismo plantel donde cursó Humanidades Juan Rulfo, el Seminario Conciliar de Guadalajara. A su biblioteca y acervo, maravilloso y deslumbrante, dediqué un cuarto de siglo de mi vida. He seguido paso a paso el desarrollo y madurez de la FIL y tengo para mí que a partir de esta edición 35ª arriba, a la era de la transmodernidad o postcapitalismo, pero con la carta abierta de una historia que gracias a Fray Antonio Alcalde ató el destino de la Universidad de Guadalajara a la imprenta y a la salud pública. Merced a lo cual, delegado de Alcalde no escapa la nominación de la UNESCO al darle a esta ciudad el título de Capital Mundial del Libro. Concluyo este discurso invitando a todos ustedes a sumarse a la atención de ese polígono tapatío que de sur a norte se extiende por 2.5 kilómetros para que, junto con el necesario repoblamiento del centro, allí echen sus bases la biblioteca y la librería al aire libre más grande del mundo. Una FIL de 355 días. De modo que
desde la Junta del Humanismo y del Humanitarismo se abra un surco donde se cultiven el cuidado de la casa común, la fraternidad y la tutela a favor de los desvalidos, tal y como lo cimentó y dispuso hace 250 años el también conocido por su humildad y realismo como Fraile de la Calavera. Muchas gracias. Únicamente nos resta agradecer a las personalidades que nos acompañaron presidiendo este acto y a todos ustedes por su presencia. Muchísimas gracias. Añadir algo. Como esto ya se alargó demasiado, yo les traía un regalo. Esto lo vengo publicando desde hace 15 años y les traje solo un volumen, así que son 15 volúmenes. Es la publicación la publicación periódica más antigua de México que tengo a mi cargo desde hace 15 años. Quien quiera tener un ejemplar del juego completo en la versión impresa, lo puede pedir de forma gratuita, porque tengo un remanente que no lo voy a mandar al reciclaje, ¿verdad? Y tiene cosas muy interesantes, pero no pida nada antes de saber qué tiene. Y como todo está de forma electrónica y estamos en esa era de transición, los que busquen en la red Boletín Eclesiástico Arquidiócesis de Guadalajara lo van a encontrar así publicado y luego lo pueden solicitar en el Templo de Santa Teresa. El teléfono está en las redes sociales y será de ustedes a partir de mañana. Gracias.